Soy María Eugenia Chedrese, investigadora del Centro de Estudios Interdisciplinarios sobre Nuestra América, José Martí, perteneciente al Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur, Argentina, y voy a participar del Coloquio Internacional de Amor y Pensamiento, la Guerra Necesaria, con una ponencia que titulé Recuperando Voces desde el Exilio, los aportes de Rafael Serra y Montalvo al estudio de la guerra necesaria. La Guerra de Independencia cubana constituye un evento de larga duración que ha ejercido un alto impacto histórico e historiográfico. Con un gran valor de noticiabilidad, este proceso bélico actuó como un ordenador cultural para diversas sociedades latinoamericanas que se informaron a través de diferentes marcos interpretativos y un lenguaje compartido. El presente texto propone reflexionar sobre las particularidades de este conflicto, el rol crucial de la emigración cubana, particularmente en Nueva York, y el liderazgo de figuras como José Martí para posteriormente explorar sobre la trayectoria vital de Rafael Serra y Montalvo. Si bien la participación de este último en la causa independentista ha sido estudiada con anterioridad, las investigaciones previas destacaron su rol como educador y defensor de los derechos de los cubanos de origen afrodescendientes. Los estudios biográficos sobre Rafael Serra y Montalvo se focalizaron en la cuestión racial y su rol como educador, dos de las grandes preocupaciones y desafíos que asumió Serra. De esta manera contamos con los aportes más actuales de Óscar Montero, 2014, Miguel Cabrera Peña, 2008, que se suman a las investigaciones realizadas inicialmente por González Beranes, 1945, y Deschamps Chapeau en 1975. Como cubano de origen afrodescendiente, se han elaborado investigaciones desde una perspectiva vinculada a los estudios étnicos. En tal caso, encontramos los aportes de Fuste, 2016, Martínez Heredia, 2001, Pilar Pérez Fuentes Hernández, 2018, Pedro Alexander Cubas Hernández, también de 2018, bueno, quienes, entre otros autores, han focalizado sus trabajos en torno a la, entre comillas, raza, la nacionalidad cubana, la inclusión y la democracia racial, también entre comillas. En torno a estas temáticas se desarrollaron obras referenciales como la de Fernando Ortiz y la de Jorge Ibarra Cuesta y Ambrosio Fornet de manera independiente. En la siguiente exposición se busca recuperar estos antecedentes biográficos de Rafael Serra y Montalvo a la luz de su compromiso social, educativo y político y principalmente destacar las responsabilidades asumidas como revolucionario de cuño martiano. En tal sentido, proponemos incorporar el análisis de sus obras publicadas en el exilio que, según entendemos, brindan aportes significativos para la reconstrucción de este proceso. A partir de ahora en el trabajo yo elaboro una breve síntesis, unas líneas que definen el contexto con el objetivo de localizar a los diversos actores. En razón del tiempo que tenemos para exponer en el video, voy a obviar este segmento del trabajo y voy a pasar directamente al segmento siguiente que también titulé como líneas biográficas de Rafael Serra y Montalvo. José Rafael Simón Agapito Serra y Montalvo, nacido en La Habana en 1858, provenía de una familia afrodescendiente de condición libre y observó de manera consciente y crítica las profundas desigualdades sociales derivadas del régimen colonial español. Esta información la tomo de González Beranes y de Champs, que son las obras primarias respecto a su vida. Sus preocupaciones eran las cuestiones sociales relacionadas a la pigmentación de la piel, nociones y taxones que eran reforzadas por las estructuras sociales tradicionales cimentadas en la pigmentocracia. Tras el fallecimiento de su padre, el joven Rafael Serra se incorporó al ámbito laboral como aprendiz en una tabaquería, actividad económica central en la región.
Es plausible inferir que participara en iniciativas de educación para obreros analfabetos bajo el formato de lecturas realizadas en talleres, movilizado por el temprano interés sobre la inequidad en el acceso a la instrucción educativa que afectaba a este sector. Esta preocupación por la educación se concretó en el año 1879 con la fundación de una escuela en su hogar de Matanzas. Esta institución adquirió el nombre de Sociedad de Instrucción y Recreo La Armonía y estaba ubicada en la calle Daoiz 1871. En ella era posible concertar dos aspectos fundamentales en la vida de estos hombres. Por un lado, funcionaba como taller tabaquero diurno y por otro, en el turno vespertino nocturno, ofrecía una alfabetización básica a jóvenes jornaleros que escasamente contaban con la posibilidad de acceder a las escuelas. Este proyecto pionero evidenció su visión de la educación como herramienta de transformación. La actividad política de Serra emergió de este compromiso social previamente asumido. Su labor educativa y dedicación a los trabajadores, junto a su insistencia en armonizar las condiciones sociales frente a las desigualdades coloniales, lo posicionaron como un actor político emergente en el proceso emancipatorio de Cuba. Esta resistencia se manifestó en críticas al gobierno español en la prensa, como en La Fraternidad de 1879, un periódico en el cual participaba junto a Juan Gualberto Gómez. Otro ejemplo de su posicionamiento antiespañol fue su negativa al alistamiento militar durante la Guerra Chiquita. Estos motivos los llevaron a emprender el exilio hacia los Estados Unidos en 1880, donde conoció a José Martí, a quien reconocía como líder del movimiento independentista en el exilio. El vínculo familiar que ambos sostuvieron se vio materializado en la participación de Martí en los proyectos iniciados por Serra en el exilio. Yo acá incorporo un fragmento de Serra, publicado en Discursos sobre Política y Educación, una de sus obras, que habla y se expresa respecto a líder cubano. Y dice así, cito, y mientras permanecíamos así, como sin tierra bajo los pies, con los ojos elevados en el globo, un hombre luminoso, un hombre exhausto de materia, pero exuberante en espíritu y virtudes, de súbito cayó sobre nosotros, abrió sus blancas y divinas alas y en ellas nos llevó bajo cuidados hasta ponernos en plena salvación. Ese hombre, señores, era un arcángel del cielo de la patria, era José Martí. De manera permanente y a través de la enseñanza directa, Martí asistía a los encuentros semanales. Su apoyo y aliento fueron visibles desde los momentos iniciales, buscando que el centro que se organizaba fuera instructivo y educacional, no meramente recreativo. El compromiso del revolucionario lo llevó a colaborar como amigo, proponiéndole conferencias sobre asuntos prácticos y particulares. En el trabajo cito un fragmento de una carta de José Martí a Serra, en donde también está publicada, además de en el epistolario de Martí, está publicada como integra el texto de Rafael Serra y Montalvo, publicado en 1896, ¿sí? Parte de los discursos políticos. Serra combinaba su labor educativa con diversas actividades conspirativas y recaudatorias para la guerra necesaria. En su perspectiva, la educación era indispensable para la verdadera emancipación, permitiendo conocer los derechos de las personas, especialmente aquellos que se veían excluidos de la sociedad cubana, antes de lograr la emancipación nacional. Desde la Liga, Sociedad Protectora de Instrucción, en 1888, buscó armonizar dichas desigualdades mediante la alfabetización de cubanos y puertorriqueños. En tanto que desde su percepción, la carencia de alfabetización en los afrodescendientes se asociaba al desconocimiento de sus derechos civiles y a la vulneración de los mismos.
La defensa de estos derechos vendría de la mano de la educación, herramienta eficaz para lograr la independencia. El primer paso para alcanzar la meta era la emancipación del hombre a través de la educación, permitiendo conocer sus derechos comunes, defender sus libertades cívicas, acceder a la cultura y desarrollarse personal e intelectualmente. La instalación de la Liga presentó importantes desafíos, mostrándose como un proyecto alternativo que consideraba la alfabetización en clave de emancipación para trabajadores afrodescendientes. Cabe destacar que la institución de la Liga contaba con una guía de procedimiento donde se establecían las características y las prioridades que como centro proponía en el exilio. En el trabajo yo hago una descripción de la guía, ¿sí? De cómo se manifiestan los objetivos, cuáles los lineamientos que se persiguen, qué motivos hacen a la organización del centro, pero principalmente, y para no entrar en detalle, quiero aportar la idea de que el objetivo final de la liga radicaba en la formación intelectual de hombres y mujeres útiles para la prosperidad de Cuba y Puerto Rico que sean capaces de conducir la república naciente. Los escritos de Rafael Serra en el exilio, el periodo que él se instala en el exilio es durante los años 1880 y 1898. Plasmaron su pensamiento político y social, articulando ideas sobre política, revolución y república, entre otras, en sintonía con el ideal martiano. En relación a ello, concebía la política como el arte de construir una sociedad libre y equitativa, y a la revolución como una transformación profunda que erradicaría el despotismo colonial e instauraría derechos e igualdad. Abogaba por la armonía social mediante la lucha por la igualdad de oportunidades, solidaridad, participación democrática, difusión del conocimiento e igualdad entre hombres y mujeres. Su objetivo era formar ciudadanos capaces de dirigir la futura, entre comillas, república con todos y para todos, como la proponía Martín. Una breve cita que acompaña este texto de Serra, 1896, de Ensayos Políticos, dice así, cito: "Todos los cubanos, con muy raras excepciones, somos contrarios a la dominación de España en nuestra tierra. Pero no todos esos mismos cubanos convenimos por igual en el breve establecimiento en Cuba de una república absolutamente democrática". Sus principales textos son Ecos del Alma, ensayo literario, escrito en Jamaica en el año 1885, Discursos sobre política y educación de Nueva York, 1890, Ensayos políticos, primera serie. Este ensayo no tenemos la fecha exacta de publicación, es el que contiene la guía de la Liga. Y Ensayos políticos, segunda serie, es en Nueva York, 1896. Pero a su vez sus ideas también se difundieron en artículos que publicó en periódicos como La Fraternidad, La Igualdad, El Radical, pero sobre todo y especialmente en el periódico Patria, en el periódico de José Martí. Tras la muerte de José Martí en 1895, Serra fundó y dirigió la Doctrina de Martí, ¿sí? El periódico que se crea en el exilio en la ciudad de Nueva York en el año 1896, con el fin de preservar el legado martiano que él consideraba en riesgo. La lectura de sus textos escritos multiplica las perspectivas de análisis y le otorga voz a figuras que, no han que han permanecido a media luz en la historia. De las líneas escritas por Serra, conocemos la idea de república y de ciudadano que por ese entonces se concebía.
Un ciudadano activo formando parte de la política y la república que superara la clasificación según pertenencia a un grupo o clase, alfabetizado y educado por derechos propios para gobernar la futura República de Cuba. A modo de conclusiones, quisiera compartir que la figura de Rafael Serra y Montalvo, al ser abordada de manera integral, nos permite trascender las interpretaciones que lo situaron exclusivamente como educador o defensor de los derechos de los afrodescendientes. El estudio de su trayectoria vital y su pensamiento plasmado a través de las obras escritas en el exilio nos presenta a un actor revolucionario de cuño martiano. Su praxis es ejemplificadora de la función del compromiso social con la lucha política, de la profunda convicción en la importancia de la educación como herramienta emancipadora y de la lealtad inquebrantable de los ideales de José Martí. De este modo, Serra irrumpe como un actor fundamental cuyo aporte no solo es relevante por su labor específica en la educación y la defensa de derechos, sino como una figura que encarna y practica los principios martianos en la compleja realidad del exilio y la preparación de la República con todos y para todos. La inclusión del análisis de estas obras escritas por Rafael Serra y Montalvo no es meramente un complemento, sino que además se constituyen una herramienta metodológica de gran valor para capturar la profundidad de su contribución intelectual y política al movimiento independentista. Estos textos revelan, un pensamiento crítico sobre las desigualdades sociales y raciales de su tiempo, así como una propuesta concreta para la construcción de una futura sociedad cubana más justa. Al estudiar sus escritos, se ilumina una faceta vital del proceso independentista que va más allá del ámbito militar y político, adentrándose en las fundamentaciones ideológicas y sociales que nutrieron la lucha desde la emigración cubana, permitiendo así una comprensión más integral de la historia. Muchas gracias y dejo mi texto para leer.